Increíble, pero cierto, al fin traigo el vídeo sobre libros con sagas familiares, esta temática, este tipo de libros, este enfoque que a mí me gusta tantísimo. Así que nada, si quieres saber qué 6 libros con sagas familiares que no son las típicas he seleccionado para ti, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y nada, como acabo de contarte, hoy vamos a hablar de libros con sagas familiares. Antes de meternos en materia a hablaros, a intentar daros ganas de leer algunos libros con sagas familiares, vamos a ver así genéricamente, súper rápido, ¿qué son las sagas familiares? ¿A qué me estoy refiriendo? En general, cuando hablamos de sagas familiares, no nos estamos refiriendo necesariamente a libros que sean como muchos libros, ¿no? Sino que dentro de una misma novela, la trama estará centrada en la historia de una familia en la que se va a ir viendo diferentes generaciones de esta familia. Entonces, bueno, van a ser historias relativamente cercanas a los personajes, no siempre intimistas, pero bueno, a veces sí, cotidianas, a veces pues eso, centradas en un misterio, en un secreto, o si no simplemente en el día a día de una familia, porque a lo mejor lo que se nos está hablando en algunos de los casos es como la gran historia, ¿no? El contexto histórico en el que se encuentran, pero digamos poniendo el foco, ¿no?, en algo concreto, es más fácil de hablar de lo general, ¿no? Por ejemplo, está una saga que es muy famosa, que es la saga de los Forsyth, que de hecho es la primera vez, ¿no?, que se usó el término saga familiar para referirnos a este tipo de novelas, aunque sí que es cierto que la saga de los Forsyth primero fue una trilogía, luego hay otra trilogía, así que ahí sí que son muchos libros. Pero a lo que iba es que en ese caso nos estaba enseñando cómo era la vida en Reino Unido para una familia bueno, pudiente, pero que poco a poco va viniendo a menos en ese cambio de siglo entre los siglos XIX y XX, las primeras décadas del XX, con tantos cambios, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma de hablarnos de la historia, pero desde lo concreto, y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. También, evidentemente, dentro de una saga familiar, dentro de una historia donde se nos va a contar la vida de mucha gente y con el paso de muchos años, pues va a haber un poco de todo, y eso a mí me gusta mucho. Hay nacimientos, pero también hay muertes, y a la gente no le va la vida, hay desengaños, hay momentos de muchísima felicidad. Bueno, son historias así como muy emocionales y historias con las que sueles conectar con alguno de los personajes mucho, ¿no? Porque al final le acompañas durante toda su vida y eso es algo que a mí me encanta. Son historias que suelen convertirse en favoritas para mí porque paso mucho tiempo con esos personajes, ¿no? En su día a día les siento uno más de mi vida y cuando se acaban esos libros, en cierta manera me siento como vacía, me siento huérfana y eso es una cosa preciosa que me encanta que hagan los libros. Un día más olvidándome de encender la luz. Pero bueno, si pensamos en sagas familiares, creo que es fácil que nos vengan a la cabeza novelas de ese tipo así como muy famosas y grandes clásicos de la literatura, como pueden ser, por ejemplo, Cien años de soledad, puede ser La casa de los espíritus, puede ser la saga de los Forsyth de los que hablábamos, bueno, entre otras muchas, ¿no? Así que en este caso voy a hablar de otras novelas, otras sagas familiares que siento que no son tan conocidas o que si lo son quizás no se habla tanto de ellas hoy en día, así que nada, pues vamos a rescatarlas y hablar de ellas porque todas estas sagas familiares las he leído y las he amado en extremo. Voy a empezar por una novela que he leído este mismo mes de agosto y no me cupo, ¿no? Porque no quería hacer el wrap up aún más infinito y digo, bueno, como voy a hacer el vídeo de las sagas familiares, pues lo meto ahí y le doy aquí la primera posición para que nadie se lo pierda, porque es una novela deliciosa, de verdad. Y se trata de Cardumen, de la autora gallega Regina Vega. Esta es una novela que originalmente estaba escrita en gallego, pero bueno, la propia autora la ha traducido al español y ahora la edita Cuatro Lunas. La verdad que ha quedado preciosa en español, que es donde, bueno, yo la he leído y me ha parecido, bueno, como os digo, es que me ha dejado muy enamorada de esas novelas desde las primeras páginas, desde las primeras letras, ya estás dentro, tanto por cómo empieza la historia, por cómo te la están contando. Y en este caso va a ser una saga familiar que va a estar centrada en la ciudad de Vigo y bueno, está ambientada, ¿no?, del punto de vista de la narradora, pues es en un presente cercano y ella nos va a contar la historia de su familia. Además es divertido porque
juega la autora mucho con que tú no sepas qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Parece como si fuera ella y estuviera buscando hablar de su propia familia, lo cual lo hace aún más especial. Y nos va a contar como una chica que vive con sus abuelos va a tratar de reconstruir un poco la historia familiar y contárnosla a través de, bueno, de las cosas que ya tiene, que es decir, cómo su familia le ha contado las diferentes cosas que han sucedido, diferentes objetos que va encontrando por la casa y contando un poco su historia, cómo llegaron ahí, también recuerdos propios que ella tiene. Entonces, bueno, aunque la historia, digamos, se nos cuenta desde el presente, el gran fuerte de la trama, digamos, va a estar ambientado en Vigo, como digo, pero a principios del siglo XX, durante las primeras décadas. Entonces, aunque, como digo, va a estar muy centrado en las personas, pues vamos a ver el desarrollo de esta ciudad portuaria, cómo iba creciendo, cómo se veían las cosas que veían de fuera, cómo la ciudad creció de forma súper rápido, pero otras industrias, por ejemplo, no daban para más y realmente la gente tuvo que emigrar a diferentes sitios. Vemos el estallido de la guerra civil. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes cosas, pero desde el punto pues muy, muy humano, ¿no? Entonces, de hecho, pues de esta chica que nos cuenta la historia, sabemos que sus bisabuelos eran de una familia pudiente que pues poco a poco va viniendo a menos, ¿no? Digamos que es la familia de su madre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo las diferentes generaciones igual ¿bisabuelos o tatarabuelos? Bueno, es que ya me cuesta porque muchas generaciones eran estos así muy pudientes y vemos como de generación en generación pues van perdiendo dinero, pero bueno, aún tienen como que pues tirar del dinero del pasado y luego ir recortando, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo esa familia va poquito a poquito bajando de clase y luego vamos a ver cómo el que va a ser su abuelo por parte de padre es un joven que él debe emigrar a Argentina porque, bueno, no tiene futuro, podemos decir, en su Galicia natal, lo que le pasa allí y luego ya pues cuando regresa, ¿no? Y para acabar siendo, digamos, su abuelo aquí en España. Entonces, también vemos como otras personas que migran a Estados Unidos. Bueno, hay pues muchas historias, ¿no? Que convergen aquí de diferentes personas que seguro que muchas personas que viven o que son de Galicia, si piensan en la historia de sus familias, van a encontrar historias a lo mejor pues familiares o con cosas que coinciden por un lado o por otro. Es una historia súper, súper bonita por, como digo, por cómo está contada, tiene mucho encanto, es muy colorida, está muy llena de detalles. Tú te crees esta historia familiar, crees que esto pasó realmente y tiene un final muy, muy emotivo, ¿no? Que al final te das cuenta que lo que está hablando principalmente es como el olvido, ¿no? Es nuestro gran enemigo y la importancia que tiene nuestra memoria, por supuesto la memoria histórica, pero también la memoria familiar, conocer de dónde venimos, la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres, ¿no? Y no olvidarla y hacer algo, digamos, para conservarla, ¿no? Cuando tú vas a casa de tus abuelos y miras fotos y no sabes quién es esa gente, bueno, pues pararte, ¿no? Y pensar quiénes son, de verdad, es súper, súper emocionante lo que a mí me hizo sentir esta novela, esta forma que ella recupera la historia de su familia, es súper bonita y además tiene un inicio que yo sentí como muy cercano, ¿no? Casi como si te abre una puerta a su intimidad, que es como, ¿no? Ella con su abuela yendo al cementerio estos primeros días de noviembre a limpiar las lápidas de la familia, poner flores y demás. Y es muy curioso porque ella, niña, está con la abuela pues, en el cementerio cristiano y a lo lejos se ve el cementerio civil y pregunta quién está enterrada allí y cómo, bueno, pues la abuela da una serie de respuestas así un poco extrañas, sin contarle, ¿no?, que ella durante toda su juventud iba allí y tiraba claveles rojos encima de las tumbas de ese cementerio civil. Y esa es una historia que vamos a ir conociendo en detalle a lo largo de todas las páginas. De verdad, súper, súper recomendado, me ha parecido muy emotiva. Os voy a dejar en la caja de descripción los enlaces a mis reseñas en Instagram de todas estas novelas, porque en la mayoría de ellas he seleccionado algunas frases de las novelas para que podáis ver, ¿no?, pequeños extractos de a qué me refiero cuando soy tan pesada diciendo de cómo está escrito, ¿no?, lo bonito que es. Pues si queréis ver ahí, pues no sé, para muestra un botón, os lo voy a dejar en la caja de descripción. Lo dicho, es una novela muy muy cortita, pero que os va a encantar, para mí se queda en mi corazón. La siguiente novela de la que quiero hablaros es Pachinko, de la autora coreano-estadounidense Min Ji Lee, que nos va a llevar en un auténtico viaje a otro lugar, a otro tiempo, a otras vidas. Es una novela extensa que ocupa casi un siglo, ¿no? Creo que va desde 1911 hasta 1989, donde vamos a conocer, evidentemente, diferentes generaciones de una familia. Todo comienza en Yeongdo, que es una isla que está al sur de Busan, en Corea, y nos va a presentar a una familia muy, muy humilde, pero muy trabajadora, que tiene una hija, que es Sunja, que
evidentemente es difícil decir en una saga familiar quién es la protagonista, pero bueno, para mí no sé si la protagonista, pero el gran personaje de esta historia es Sunja y la conocemos desde que nace. Y bueno, y ella pues muy jovencita se queda embarazada de alguien que no tiene muy buena reputación, por decirlo de alguna manera, y además evidentemente fuera del matrimonio, lo cual bueno, ya pues va a hacer que toda su reputación se pueda ir al garete y su familia tenga problemas. Además, en este momento Corea estaba bajo el dominio japonés, entonces bueno, era una situación muy complicada, por lo cual se ve prácticamente obligada a irse a vivir a Japón, donde pues bueno, tratar de empezar una nueva vida con esta nueva situación que tiene. Hay muchísimo más, pero evidentemente no os lo quiero desvelar. Hay personas muy importantes que ya van apareciendo ahí y bueno, ¿cómo va a ser la vida de esta familia de exiliados coreanos en Japón? Teniendo en cuenta que, digamos, para Japón en ese momento Corea era, pues eso, parte de su imperio y además, bueno, los trataban bastante mal, como inferiores. Vamos a ver cómo generación tras generación, hasta casi llegar el presente, hay una enorme discriminación, hay racismo, hay abusos de poder y hay una gran desamparo, tanto legal como jurídico, entre otros muchísimos detalles. Entonces es una historia muy dura la de esta familia de coreanos que viven en Japón durante diferentes décadas. Aún así les vamos a ir viendo cómo pues, van labrándose la existencia a base de golpes y de sufrimiento. Hay ascensos, hay caídas y es una novela que te ayuda también mucho a entender por qué la situación actual entre Corea y Japón sigue siendo tan tensa, porque las heridas desde luego no están cerradas de todo lo vivido. También, como decía antes, es una historia, a pesar de estar muy centrada en la historia de esta familia, donde vamos a ir viendo como telón de fondo la gran historia, ¿no? Sucesos importantes que evidentemente afectan, ¿no? a la existencia de estas personas. Vemos lo complicado que era el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, la posguerra, el gran boom de Japón. Bueno, o sea, vemos muchas cosas que evidentemente la gente que vive allí se ve afectados por ellos. Es interesante porque a pesar de ser una familia coreana, Corea no aparece. Corea es principalmente la gran ausencia de la novela, excepto el principio, ¿no? Es como ese lugar, esa patria añorada, pero a la que no se puede volver. Y es curioso y es para darle una reflexión cuáles son los motivos para no volver, porque van cambiando de generación en generación. También a mí me gusta mucho ver cómo vamos viendo los cambios en las personas y las mentalidades según van pasando las generaciones. Y también se estudia y bueno, se pone mucho el foco en la novela en el rol de la mujer dentro de la familia y dentro de esta pues microcosmos de las familias coreanas en Japón, pero también en general de la mujer en ese momento, en esta parte del mundo. Es bastante interesante. Es una novela en la que se sufre bastante. Pasan muchas cosas malas, la verdad, no es una buena vida la que tiene esta familia, entonces, bueno, pues empatizas mucho con ello y se sufre, pero desde luego es una novela que merece mucho la pena leer porque está muy bien escrita, aprendes mucho y es una ficción estupenda y la recomiendo un montón. Yo, por cierto, la leí con Anita Lectora y nos lo pasamos genial. Creo que es perfecta para lectura conjunta, para ir sacándole más partido, chicha, ir comentando diferentes detalles. Ahora voy a hablaros de una novela que siempre tengo miedo de hablar de ella porque no sé dónde cortar, porque es que es una cosa inabarcable y es una de mis mejores lecturas del año pasado y es uno de mis libros favoritos. Y estoy hablando de El polvo nunca se asienta, de Carina Licorice Queen, que ella es una autora peruano-británica y es una novela, creo que es de 2020-2021 y en español la edita Arde Editorial. Esta novela a mí me sacudió. Esto es todo lo que a mí me puede gustar en un libro, porque por un lado es una saga familiar, pero tiene otro ingrediente que a mí me fascina y es el realismo mágico. Y es un realismo mágico además, exuberante, precioso, súper simbólico, colorista, maravilloso. Es que es maravilloso. Y esta novela, además de ser una saga familiar, es mucho más, ¿no? Es una novela que trasciende a muchas cosas, ¿no? Porque es una ficción histórica, pero también es una ficción contemporánea. Es una saga familiar, pero te habla de todo un país, de todo un pueblo, pero de una sola familia. Hay una casa que tiene un universo alrededor suyo. Entonces, es como, Dios, ¿cómo hago para hablar de esta historia, no? Increíble.
Todo comienza con Anaís, que va a ser nuestra protagonista. Ella es una joven que es de una familia de Lima que vive en una gran casa, la Casa Amarilla, y bueno, tras una infancia un poco complicada por temas que vamos a ir leyendo y con una familia que le han pasado cosas y que cree además que tiene una maldición, en cuanto puede huye, ¿no? Se va de allí y emigra a Reino Unido, donde vive en Londres hasta el momento en el que empieza la novela. Ella decide en ese momento volver a su casa en un momento en el que uno tiene que ir a enfrentarse a ciertas cosas porque su madre ha muerto en un periodo cercano y tiene que reencontrarse con la familia, ir a ver temas de la herencia de la casa, y es un momento que también le viene un poco bien irse de allí porque está embarazada y no sabe muy bien cómo gestionar esta situación. Entonces, bueno, la llegada, la vuelta a ese hogar va a hacer como boom con todo dentro de su cabeza, de su cuerpo. Y bueno, va a insistir ella en no quedarse en un hotel, sino quedarse en la casa de la familia, esa casa amarilla de los Echeverría, que es una casa donde viven fantasmas, es una casa donde han pasado muchas cosas a lo largo de los siglos y a través de diferentes cosas nos vamos a remontar siglos atrás para, como os digo, conocer la historia de los Echeverría, pero también toda la historia de Perú y otras muchísimas cosas, ¿no? Este libro es como un tsunami literario de 1000 recursos, de 1000 cosas. Yo sentía que era casi como un viaje de sinestesia, veía yo, olía los colores, estaba leyendo y oía música, veía colores, formas. Bueno, es una cosa, una experiencia increíble. Tiene hasta una ópera dentro de la novela. Luego hay un capítulo que son de esas cosas que dices, mira, es que yo esto lo tengo que marcar. Hay un capítulo en el que os cuenta que un personaje se cae por una ventana y en el tiempo que tarda de caer de la ventana al suelo nos cuentan siglos y siglos de la historia de un país, y luego esa persona que ha caído acaba convirtiéndose en santa. Es que no hay como palabras para contaros lo que se siente leyendo esta novela. Yo entiendo que quizás no sea para todo el mundo, porque verdad es un poco, a veces demasiado, pero para mí es demasiado bien, ¿no? Es como, wow, cuando lees un libro así, diferente, que te marca, yo no podía salir de esa lectura, es impresionante y solo puedo recomendárosla y pediros que si la leéis, si os gusta o no os gusta, venga, y si me lo comentéis y charlemos un rato sobre ella, porque a mí me parece excelsa, es que no puedo decir otra cosa. Tiene frases y párrafos que yo releía una y otra vez por placer, porque yo acabo de decir, pero ¿qué acabo de leer? Tengo que volver, no por no haberlo entendido, sino por disfrutar eso que acaba de leer, volverle a sacar partido, no sé, como si fuera una naranja y yo exprime para que me lo doy todo este libro. Tiene un montón de personajes secundarios fantásticos, protagonistas maravillosos, habla de un montón de temáticas, habla de duelos, habla de soledad, habla de pérdida y reconstrucción de la identidad, habla de construcción de una nación, por supuesto, habla de maternidad. Bueno, de verdad, ¿qué libro? O sea, ¿qué libro favorito? Seguimos por otra novela que me encanta y también he hablado de ella ya en el canal, pero bueno, creo que nunca son veces suficientes si un libro es bueno, y me refiero a Volver a casa, de la autora ganesa Gyasi. Ella es ganesa porque nació allí, pero sí que es cierto que se mudó con toda su familia a Estados Unidos cuando ella tenía apenas 4 años, entonces yo creo que ella tiene la nacionalidad estadounidense. Es una novela que está editada en español por Salamanca y es de 2016, y esta también es fantástica. Además, la tengo mucho cariño por 2 motivos, o bueno, por 3. 1, porque me encantó. 2, porque me la regaló Chris de Avemar Books hace un par de años por mi cumpleaños. Y 3, porque la leí en mi club de lectura y fue una de las primeras lecturas y fue fantástica, como siempre. Se sacó un montón de chicha a todas las historias. Algo que tiene esta novela es que tiene una estructura súper original y muy especial, y es que va a partir de una matriarca, de una mujer que tiene 2 hijas que nunca llegan a conocerse por motivos, y cada capítulo nos va a ir hablando de una generación que parte de cada una de esas 2 hijas, y de esa forma nos va a ir contando desde el siglo XVIII hasta la actualidad la historia de Ghana y también un poco lo que se llama la Black History, porque también nos va a hablar luego también de en Estados Unidos cómo a partir de la esclavitud muchas personas llegan a vivir a Estados Unidos y qué es de ellas allí. Es una novela que va a ir tocando diferentes puntos históricos súper importantes y momentos históricos muy importantes para la historia de Ghana y para la historia en general.
y que remueve mucho conciencias porque tú ves una relación muy clara con nuestra actualidad y con cosas que puedes seguir viendo hoy en día. Y es no solo impactante por lo que vivimos, sino cuando puedes ver como todo el camino recorrido. Es muy interesante e impactante. Además, la autora utiliza momentos históricos reales para ambientar las cosas sin centrarse en ellos especialmente, pero te da las claves para que tú luego puedas seguir buscando e investigando si quieres saber más de cada uno de esos momentos. Entonces, bueno, digamos que cada uno de esos personajes que nos va contando es casi un mini relato en sí mismo. Todos ellos darían para una novela entera y de hecho a veces te da rabia, ¿no? Es como, wow, no voy a volver a saber más de este personaje, qué pena. Pero son muy buenos todos ellos por separado, pero ya en conjunto es una cosa fantástica y creo que da lugar a una novela muy potente. Es una novela donde, bueno, pues vamos a ver la imposición cultural, cuando se llega allí el cristianismo, vamos a hablar de esclavitud, de racismo, de violencia, de abusos, de adicción. Bueno, de verdad, es que son un montón de cosas. Hay algún toquecillo medio de realismo mágico, especialmente al principio, donde todas las historias todavía tienen mucho que ver con el folclore local y con la tradición de Ghana, y eso es genial, ¿no? Para conocer un poco más cómo era la vida allí en el siglo XVIII, que yo honestamente pues prácticamente no sabía nada y aprendí un montón. Y también decir que es una historia donde cada una de esas historias te rompen el corazón, son duras, pasan muchas desgracias y de hecho creo que es un libro que aparte de todo nos habla del sufrimiento y también de la resistencia del ser humano y es doloroso de leer, la verdad, en ningún caso diría que novela tan amable, ¿no? No, se pasa mal, eso es la verdad. Además también habla evidentemente del desarraigo, ¿no? y de la casa, del hogar perdido para muchas personas. Creo que es una novela súper especial porque aparte está escrita de maravilla, pero de una forma muy fácil y muy agradable de leer. Al principio te pierde un poco esa estructura hasta que ya entiendes lo que está pasando. Y de verdad, para leer una y otra vez es fantástica porque, bueno, es cierto que hay muchos detalles y muchas historias que yo quisiera volver y la verdad tengo ganas de reencontrarme con esta novela. Leeré primero la otra de la autora que tengo, pero de verdad creo que no se habla suficiente de esta novela y lo buena que es y todas las cosas que podemos sacar de ella. Súper recomendada. Ahora vamos a hablar de otra de la que ha sido una de mis grandes lecturas de este año. Una de esas novelas que se va a grandes favoritos de la vida míos, una novela fantástica, ganadora del Booker Prize en 1997 y estoy hablando, claro que sí, de El Dios de las pequeñas cosas de la autora india Arundhati Roy. Este es otro novelón impresionante, en España lo edita Anagrama, por cierto, y a pesar de que es una novela buenísima, tengo que decir que me dejó absolutamente destrozada. Fue una experiencia lectora también impresionante, estaba muy sumergida. Es una de esas historias que, de nuevo, es muy importante cómo está contada, es una de las claves, porque la historia es muy buena, pero el punto extra es cómo se nos cuenta. Esta autora escribe de maravilla, tengo que leer todo ella en algún momento, porque bueno, para mí es como de otro nivel. Es una de esas novelas tipo puzzle, donde se nos van contando las cosas. Hay un suceso, luego os pongo más en contexto, en el que alrededor del cual va girando todo, pero solo tienes como visiones sesgadas y solo tienes piezas que poco a poco vas construyendo en formato puzzle, y hasta que no pone el punto final la novela tú ya no tienes la visión completa de ese puzzle cerrado y no tienes el cemento que une todas las piezas. Y es una de esas novelas que cuando tú la terminas y por fin tienes todo el contexto y entiendes absolutamente todos los detalles, cómo todo está hilado, tienes que volver al principio y leer los 2 y 3 primeros capítulos y alucinas, la verdad, que tu cabeza hace como ¿qué? De cómo todo estaba literalmente desde la primera página, pero eran cosas que tú no eras capaz de interpretar, pero al mismo tiempo tampoco te chocaban, simplemente eran como, ah, vale, esto está pasando. Y cuando tienes todo el contexto es como, pero madre mía, ¿qué acabo de leer? Lo tengo yo que poner en un marco en mi casa, allí, no sé, junto con las grandes cosas que tenga, mis grandes posesiones. O sea, una cosa
espectacular. ¿Qué novela? Bueno, está ambientada en la región de Kerala, en India, donde vamos a conocer pues la historia de una familia y, como os decía antes, a partir de un suceso, ¿no?, que sucede en un momento y que va a cambiar la vida de todas las personas de esa familia. Y digamos, hay una frase, ¿no?, que se repite todo el rato, te lo dicen aquí, allí, aquí, allá, y es: las cosas pueden cambiar en un solo día, ¿no? Y te lo repiten una y otra vez y tú todo el rato dices, bueno, sí, ha pasado esto, qué fuerte, pero que al pasar las páginas te das cuenta que no es solo eso, no es solo eso, no es solo eso, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Nosotros vamos a tener unos protagonistas que son dos niños, que son gemelos, un niño y una niña, que son hermanos gemelos, como os digo, y ellos tienen un vínculo muy especial, sienten como que son como la mitad del otro, ¿no? Y nos dicen todo el rato que sienten lo que siente el otro, que ven lo que ve el otro, que oyen lo que ve el otro, pero bueno, cosas así como de los gemelos. Y a partir de ese famoso suceso les van a separar y van a pasar 23 años separados. Y todo se nos empieza a contar en un presente, que es cuando la hermana vuelve, ¿no?, a Kerala, a la casa familiar, y un poco se nos va a ir contando a partir de ahí cómo está el presente y qué ha pasado todos esos años, qué pasó en ese momento que los separe a todos. Y para poder entender todo eso se va a ir retrotrayendo a diferentes generaciones, a su madre, a su abuela, a sus bisabuelos. Para conocer todo lo que sucede en la vida de esa familia necesitamos como una visión muy amplia, ¿no?, macro, irnos desde atrás para luego ir pudiendo entender lo presente. No tiene una estructura lineal y eso a mí me gusta mucho porque juega mucho al desconcierto, pero tú notas todo el rato que la autora lo tiene bajo control, el que no lo controla eres tú. Entonces no es una estructura lineal, vas atrás y adelante en el tiempo, cambia de narrador, cambia de punto de vista. Entonces, bueno, vas teniendo pues eso, diferentes piezas de ese puzzle que hablamos, vistas por diferentes personas, por lo cual todo el rato son visiones sesgadas y es una cosa brutal. Es una novela además como muy simbólica, muy evocadora, tiene muchos detalles. Por supuesto nos va a hablar también del momento social y político de India en ese momento, que es bastante convulso. Es una de esas novelas que tiene una trama muy clara, pero si tú estás dispuesto a ir rascando, ir, no sé, excavando, vas a encontrar que hay muchas otras capas y puedes llegar tan hondo como tú quieras o hasta donde puedas, digamos. Es una novela súper triste y es muy angustiante porque hay ciertas cosas que tú las vas intuyendo, ¿vale? Desde relativamente pronto. Y como no se habla de ellas directamente, te van creando como una angustia en el corazón porque tú ya estás viendo lo que esto está pasando en el presente, porque tienes las dos visiones y ¿cómo se sufre, la verdad? Además, tengo que decir que bueno, es una novela que tiene violencia explícita y escenas de abusos. Yo lo pongo en aviso para que lo sepáis. Son difíciles de leer, pero bueno, son importantes para la trama. He visto en la propia sinopsis se compara esta novela con 100 años de soledad, con García Márquez y demás, habla de realismo mágico. Amando las dos novelas, yo no lo tengo tan claro, yo no lo veo así. Tienen coincidencia que es una saga familiar, pero no mucho más. Para mí no tiene realismo mágico esta novela, es más como una simbología, es más como detalles, pero bueno, no diría, si yo tuviera que decirlo, no diría que es una novela de realismo mágico. Cada cual que dé sus razones, por supuesto, pero es tan bonita, es tan especial, es uno de esos libros que yo no quería que se acabara nunca. Los que hemos hablado hasta ahora me han encantado, pero quería conocer el final, ya está, pues un libro de disfrutas, se acaba. Me quería quedar a vivir en él, porque como está escrito es mágico, de verdad. Aquí sí que os animo también, por favor, a que vayáis a mi Instagram a ver algunas de las frases que seleccioné, porque es que estoy segura que leéis cualquiera de ellas, ya os va a enamorar tanto que vais a ir corriendo a querer leer esta novela. Fantástica, de verdad. Tiene también muchos personajes. Yo al principio me hacía un pelín de lío y me tuve que hacer un croquis con los nombres, porque además, claro, son nombres indios que no me eran comunes para nada e incluso a veces no sabía si eran de hombre o de mujer. Entonces, bueno, yo ya con mi croquis y una breve búsqueda pues apañé todo, pero bueno, os aviso que me pasó esto. Por favor, leer esta novela. O sea, es que no sabéis lo que os voy a hablar. Es que puedo decir hoy que va a estar en mi top 5 de mejores novelas del año, segurísimo, espectacular. Y vamos a acabar con una novela que también me ha encantado y es
Y vamos a acabar con una novela que también me ha encantado y se llama Y tres manzanas cayeron del cielo, de Narine Afgarian, que es una autora de origen armenio. Es una novela de 2015 que en España la acaba de editar Nabona, y en una edición súper bonita, por cierto. Y esta también es una de esas novelas súper especiales que parecen casi un cuento, una fábula. También la comparan con Cien años de soledad y Gabriel García Márquez y Macondo. A ver, es que a mí esas comparaciones me parecen un poco odiosas porque sí, ¿no? Es que ¿con qué puedes comparar Macondo y Cien años de soledad? Pues con nada, la verdad. Pero bueno, sí, entiendo, hay un pueblo, hay realismo mágico y hay una serie de generaciones, pero bueno, tampoco tiene más. Pero bueno, entiendo que es como para hacernos no sé, un símil a nivel marketing para que si te gustó esto, pues coge esta, no lo sé. Bueno, va a estar ambientada esta novela en un pueblo ficticio que se llama Maran, que está en algún lugar muy muy remoto de las montañas de Armenia, tan remoto que básicamente vive aislado, ¿no? del resto del mundo. Y bueno, allí vamos a conocer la vida de sus habitantes durante diferentes generaciones. Entonces realmente es una saga familiar, sí, pero también no solo de una sola familia, sino como de todo un pueblo, ¿no? Porque vamos a ir conociendo diferentes generaciones de las personas que viven en ese pueblo. También al no ser muy grande hay ciertas familias que acaban confluyendo. Y nada, la verdad que es una historia que nos ayuda a conocer mucho de la historia de Armenia sin nombrarlo, ¿no? Porque realmente te habla de hambrunas, te habla como de invasiones, te habla de ciertas situaciones, pero no pone nombres propios, ¿no? Entonces tú al final puedes ir intuyendo, puedes ir buscando cosas de la historia de Armenia y vas a ir viendo cómo coinciden, pero al final la autora creo que no le pone nombres un poco para que sea más que nada universal. Igualmente las comidas, las cosas de las que hablan, las tradiciones son todas de Armenia, ¿no? Y está pues muy bien anotada esta edición para que tú no te pierdas nada. Y la verdad que a pesar de que habla de estas partes históricas y demás, esta novela es una cosa bastante intimista, bastante cotidiana, de relaciones de personas. Es una novela que para mí habla de la comunidad, de la amistad, del amor y de cómo la comunidad puede ser también una familia, ¿no? Una familia que crece junta y de la que pasa de generación en generación. Tiene esta novela también, como decía antes, tiene un realismo mágico más patente, no generalizado, sino focalizado en algunos personajes y que hacen que las historias cogen, bueno, pues esos toques de magia y de fantasía en algunos puntos, pero de una forma muy, no sé cómo decirlo, como muy natural, ¿no? Notas que eso, pues ojalá fuera así, ¿no? No sé cómo decirte. Pero a pesar de ser una novela como muy bonita, también tiene sus partes bastante tristes y en general es nostálgica, ¿vale? Porque nosotros sentimos como que cuando llega ya al final, no es como la última generación que va a haber en Maran, como si todo se fuera a acabar ya, ¿no? Es una novela un poco como de ocaso y lo ves triste, ¿no? Porque dices, joder, qué pena que esto vaya a desaparecer, pero eso es algo que a mí también me pasa en el día a día, ¿no? Cuando caminas por la calle y ves ciertos negocios que dices, esto ya no va a haber más, ¿no? Como, yo qué sé, mercerías pequeñitas, ¿no? O negocios como muy típicos y pequeños, ahora todo es como macro, el supermercado, las cadenas de tiendas, tal. E incluso, no sé, las señoras mayores, ese tipo de señora que viste de una manera y se comporta de tal. Dices, joder, cuando esta generación ya no esté, esto es algo que va a desaparecer, ¿no? Y solo queda en nuestra memoria. Y es triste y al mismo tiempo es natural, ¿no? Entonces, bueno, creo que la novela lo mantiene bastante así, ¿no? Como es triste el devenir del tiempo y las cosas que se lleva, pero también tenemos que aceptarlas, ¿no? En cierta manera, podamos cuidar ciertas cosas para que no desaparezcan, pero otras, bueno, pues es ley de vida, ¿no? Podríamos decir, y creo que eso la novela lo refleja muy bien, porque al final lo que hace es centrarse en las pequeñas cosas del día a día y animarnos un poco a conectar con eso, ¿no? Vemos como los personajes al final llevan una vida bastante tranquila, ¿no? Y encuentran la felicidad y encuentran la paz y la tranquilidad en pasar una tarde con sus amigos jugando a las cartas, ayudando al vecino a construir algo, o si alguien tiene un problema, pues siguiéndole a echar un cable, ¿no? Esa parte más social que a veces estamos perdiendo en el mundo actual. Entonces, en cierta manera noto que es una novela muy bonita porque sirve un poco como de recordatorio de ciertas cosas
igual está pareciendo que es una novela como feel good y muy de crecimiento personal, olvidaros, ¿no? Es una novela bastante triste. Creo que aquí yo les estoy contando un poco las cosas que yo he sacado de la novela para no meterme en la trama y destriparos nada. También decir que tiene unos puntos de humor geniales, que te lo hace pasar muy muy bien. Algunos personajes que tienen unos puntos que dices, pero ¿esto de dónde sale? Y son como realmente encantadores y los hace inolvidables. Además, a pesar de que ser ese pueblo, ¿no? Donde todo el mundo al principio parece como muy a sus cosas y muy serio, al final, como a todos nosotros, les gusta un buen salseo y hay dos personas del pueblo que de repente se juntan y todo es el chisme alrededor de los demás y un poco a ver qué les va a pasar a ellos y todos quieren que estén juntos y que bueno, porque al final el amor genera felicidad y en ese sentido es muy muy bonito, es una novela de verdad sobre la comunidad, sobre la familia, sobre la memoria. Y a mí me hizo, no sé, me dejó con el corazón pues muy calentito y muy lleno de felicidad y por eso también quería acabar este vídeo hablando de esta novela que consigue en apenas 250 páginas, lo que os digo, contarnos como un montón de biografías que al principio parecen sueltas pero luego se van conectando y ves totalmente en tu cabeza esa imagen del pueblo donde podrías ir casi desde arriba, ¿no? Como casa a casa, sabiendo lo que pasa en todas ellas. Una novela preciosa, de verdad, que os animo un montón a leer. Y nada, estas son las novelas de sagas familiares de las que os quería hablar. Contadme en comentarios si habéis leído alguna de ellas, si os gustó, si no habéis leído ninguna, cuál os ha llamado más la atención. También si me queréis recomendar alguna saga familiar, pues estaré más que encantada de tomar nota porque como veis son un tipo de novelas que me parecen fascinantes. Y nada, de verdad, espero que te haya gustado este vídeo, te doy las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!